Capítulo 3. Descubriendo el mundo interior. Debe ser el cambio que deseas ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Llamado del corazón. A veces parece que todo va bien, al menos para los ojos de los demás. Tienes un buen trabajo y estás haciendo una buena carrera. Cualquier ser racional diría que deberías seguir por el camino que vas. Termina esa carrera aunque no te guste, ya verás qué útil será en tu vida. No puedes dejar este trabajo, es una empresa de mucho prestigio. No puedes hacer siempre lo que quieres, eso es irresponsabilidad, y otras frases del estilo. Alimenta los argumentos de los sensatos que no siempre cuentan que detrás de sus argumentos se esconden sus intereses. Pero tu insatisfacción, esa que parece capricho de inmadurez, sigue ahí, como una música punzante, de intensidad baja, pero de ritmo constante, y cada vez que entra el silencio o para el ruido de tu insatisfactoria zona de confort, la puedes oír y late intensa hasta que ya no la puedes ignorar porque emerge como voz de angustia que grita por un cambio. Algunos la llaman intuición, otros presentimiento. Para mí, son los dictados de tu corazón. Y cuando están ahí, es el momento de partir, andar, dejar atrás, de romper lealtades con los sueños de los demás y comenzar el viaje hacia los tuyos. El viaje inicia siempre por la misma ruta, una que aparece nada más dejar tu punto de partida. Se llama incertidumbre. Es la más difícil de todas, pero no por la dificultad del trazado, sino porque nunca puedes saber de qué ancho es ni cuándo termina. Solo debes caminar, confiando que al final del camino encontrarás, confiando en que mirarás atrás y no querrás volver, confiando en que volverás a un equilibrio, pero esta vez un equilibrio superior, y no porque sea más rentable, sino porque será un equilibrio más fructífero para ser tú, para vivir de tu talento y llegar a ser quien de verdad quieres ser. Autoliderazgo. Al entenderlo como una serie de habilidades que nos permitían intervenir en sistemas complejos, habíamos adquirido una nueva manera de concebir el liderazgo, en la que se podía mejorar mediante el ejercicio sistemático de 3 habilidades: la capacidad de diagnóstico, la gestión emocional y la acción. Sin embargo, una pregunta estaba aún sin respuesta. ¿Sería posible aplicar estas habilidades de liderazgo para mejorar nosotros mismos, o era solamente aplicable a un colectivo de personas? Si indagábamos en la literatura, en la gran mayoría de las definiciones aparecían 3 elementos para describir el liderazgo: el líder, los seguidores y las metas. Por tanto, bajo esa mirada, el autoliderazgo no sería liderazgo en sí mismo, ya que los seguidores no estarían presentes por tratarse de un proceso con nosotros mismos. Sin embargo, esa lógica conceptual contrastaba radicalmente con la realidad que observábamos, pues cada vez que hablábamos con personas que habían conseguido un propósito grupal significativo, nos contaban que, antes de alcanzarlo, habían tenido que pasar por un proceso de lucha interior, en donde habían tenido que cambiar sus comportamientos, y que esa parte había sido justamente la más relevante y difícil del proceso. Esto nos indicaba que en la práctica las personas sí ejercían el liderazgo sobre ellas mismas, aunque sin seguidores externos. Pensábamos entonces, ¿qué pasaría si los seguidores fueran las distintas voces interiores que existen en cada uno de nosotros? Esas voces que nos indican caminos totalmente contrapuestos frente a un desafío. De esa manera, estarían presentes los 3 elementos del liderazgo: el líder, las metas y los seguidores, y el autoliderazgo sería posible conceptualmente hablando. Una vez resuelto el dilema, nos percatamos que redireccionar nuestro comportamiento detrás de un propósito no sería en absoluto tarea sencilla, sino más bien el mayor de los retos. Visto en un ejemplo, supongamos que alguien quisiera hacer una dieta, aprender un idioma o empezar a ir al gimnasio. Pero cuando toma la decisión de hacerlo, casi automáticamente le aparecen una serie de diálogos indicando diferentes preferencias,
algunas que incluso boicotean el plan inicial. Autoliderarse, por tanto, tendría que ver con saber a cuál de esas voces interiores obedecer. Con los tres elementos en juego, el autoliderazgo se transformaría en la base fundamental del liderazgo efectivo, que nos permitiría adaptar nuestro comportamiento a la realidad que queremos visualizar, como el mecanismo más potente para movilizar un cambio. Porque, entre otras virtudes, el hecho de empezar en nosotros mismos centraría el esfuerzo en lo que estuviera en nuestro ámbito de influencia y nos alejaría de la posición de víctimas que asumimos cuando nos centramos en cosas que no podemos cambiar. Supongamos que nos interesa disminuir la contaminación en nuestra ciudad. El primer paso para empezar un cambio sería revisar nuestro propio comportamiento en el tema, ver si existen incongruencias y modificar algunos de nuestros hábitos, por ejemplo, incorporando el reciclaje de basura a mis hábitos cotidianos. Encontrar desafíos de autoliderazgo nos ayudaría a crecer como personas y a ejercer el liderazgo de manera consecuente a la hora de influir a más personas. Autoliderazgo era el primer paso. ¿Cómo desarrollarlo? La siguiente pregunta. Autoconocimiento. Para contestar la pregunta sobre cómo podríamos mejorar nuestro autoliderazgo, seguimos la lógica de la espiral y los tres pilares que la sostienen: diagnóstico, gestión emocional y acción. El primer paso, por ende, sería diagnosticarnos, lo que, dicho en otras palabras, equivaldría a mejorar nuestro autoconocimiento. El valor era indiscutible. Si nos conociéramos mejor, seguramente tomaríamos mejores decisiones en relación con nuestro trabajo, estudios o relaciones personales. Pero, al parecer, las personas no somos demasiado hábiles en nuestro autodiagnóstico, sobre todo al ver a tanta gente que se dedica a algo que no le gusta o que difiere tanto de sus talentos. Un buen gerente sabría que no se puede gestionar bien lo que no se entiende. Por eso, profundizaría el diagnóstico de la empresa antes de diseñar su estrategia, o un médico solicitaría exámenes para aclarar el diagnóstico del paciente antes de recetarle un tratamiento. Pero curiosamente, cuando estábamos hablando de nosotros mismos, teníamos pocas o nulas herramientas para profundizar el diagnóstico, lo que hacía que muchas veces fuésemos incapaces de reconocer dónde necesitábamos apoyo y dónde estaban nuestros talentos. Tal vez porque la información que recibimos consistió en instalar conocimientos, sin considerar en lo más mínimo las preferencias o talentos naturales de cada persona. Lamentablemente, los que fuimos educados en el siglo XX habíamos pasado por una fábrica de líderes con minúscula, donde cualquiera que no encajaba en el modelo de comportamiento esperado o no mostraba interés por las materias y contenidos elegidos para él, era tachado de indisciplinado o rebelde. El sistema educativo nos había dejado un enorme vacío. El primer paso para llenarlo y crecer en el liderazgo sería entonces entender quiénes éramos de verdad. La herencia. En mi caso, para descubrir quién era, necesité tomar perspectiva y entender quiénes marcaron la senda sobre la cual había caminado. Mirar mis antepasados sería una manera de entender cómo había llegado hasta donde estoy hoy. ¿Qué errores fueron repetitivos en la familia? ¿Y cómo se habrían formado nuestras tradiciones y formas de pensar? En la búsqueda, encontré la historia de mi bisabuelo, un capitán de marina genovés, que se instaló con su familia en Valparaíso para cubrir con su barco la ruta del Pacífico entre el puerto principal y el próspero San Francisco. Nunca hablé con él, ni pude leer algo que haya escrito, pero al conocer su historia y los frutos que dejó en sus hijos, nietos y bisnietos, puedo intuir su pensamiento y casi oír su voz, que con seguridad decía: hay hombres que valoran lo propio y cultivan la amistad que se funde con los años. Son amigos del amanecer y del sudor de la tarde. Son hombres de la tierra, son nobles, trabajadores y auténticos, amantes de sus ritos y tradiciones. Labran la tierra al ritmo del sol que marca su rutina. Echan raíces porque sus mejores frutos
necesitan tiempo. Y tal como la papa y la cebolla salen a la luz desde lo profundo de la tierra, son perseverantes como las estaciones y construyen su legado con el pasar de los años. Los hombres de mar son diferentes. No tienen fronteras, porque para ellos todos los continentes están unidos por sus aguas. Aman la aventura porque lo mejor de ellos sale cuando todo está perdido. Renacen después de la tormenta, se pierden, se encuentran, se alejan y se acercan, aman y abandonan, recuerdan y olvidan para siempre. Amigos de la locura, cantan al ritmo de ideales, de noches soñadas y de utopías rotas. Yo soy uno de esos hombres. Emanuel Bozzo, 1835-1878. Al conocer su historia, pienso que todos tenemos una dosis de campesinos y otra de marinero, una de terrateniente y otra de capitán. Y aunque no sé bien cuánto afecta la genética en todo esto, intuyo que mi ADN vive en 3 puertos. Génova, desde donde zarpó mi bisabuelo en búsqueda de la aventura. Valparaíso, donde dejó su descendencia. Y San Francisco, su puerto final. Mientras buscaba antecedentes nuevos de su vida, descubrí que los 3 puertos eran el mismo, porque el vino sabía igual en cualquiera de ellos. Su mar dejó huella en nosotros, la familia Bozzo, y nos hizo capitanes sin barco, Quijotes del siglo XXI, libres de prejuicios, amantes de más de una tierra y buscadores de horizontes sin retorno. Su legado está en mí, como el mío estará en mi descendencia. Emanuel Bozzo, amigo en el tiempo. ¿En qué puerto estás? ¿Cuáles son tus penas? ¿Qué heridas no cerraste? ¿Por qué tan lejos de tu tierra nos dejaste? Creo que te seguiré buscando. ¿Y tú? ¿Eres de la tierra o eres del mar? La infancia. Nuestra esencia como personas está latente cuando somos niños. Quizás por eso pensé que en el viaje de autoconocimiento que emprendí, podía sacar algunas pistas importantes profundizando en mi infancia. Fui el segundo hermano de una familia de jóvenes profesionales que se habían conocido en la Universidad de Concepción. Mi padre, un político de izquierda que vio frustrada su carrera política por el golpe de Estado y se reconvirtió en empresario de la madera. Mi madre, una dentista que no se preguntaba tantas cosas, pero sacaba sus muelas, cuidaba a sus hijos y escuchaba a su marido. Felicidad explosivamente radiante afloraba al recordar mis días de infancia en las barracas de madera, aunque con los años entendí que mi privilegiada realidad no era en absoluto lo que vivía la gente de Chile por esos años. Corría el año 1983 y tenía 7 años. Poco tiempo para crecer, pero suficiente para entender algunas cosas. Montañas de acerrín y castillos de madera me rodeaban. Gente, más gente, tal vez demasiada gente para mi timidez. Cara de esfuerzo tenían los trabajadores habitualmente, pero el día que recuerdo no es un día normal. No hay olla común, hay caras de felicidad y vino tinto, de ese líquido rojo que en exceso parece que les sabe mejor. Algunos corren detrás de un chancho resbaladizo, mientras otros, resignadas por la habilidad del cerdito para eludirlos, juegan algo parecido al ping-pong en mesas de aglomerado. Mientras tanto, como si fuera el más preciado de los tesoros, jóvenes a torso desnudo se lanzan contra 5 metros de un palo encebado con el fin de alcanzar un tarro de duraznos en conserva y una botella de Coca-Cola que esperan tranquilo en el alto del palo. Brillan ojos negros que se vuelven más lúcidos a la hora del discurso de mi padre, mientras comienzan los preparativos del asado de cordero que será el centro de la fiesta. Desde mis ojos de niño, me parece que aquí en Temuco todos son valientes, incluso los pájaros, porque al acercarte a ellos sacan pecho, gritan alto y alzan el vuelo amenazante hasta hacerte retroceder. Al final del día, la barraca huele a fin de fiesta y por un instante el esfuerzo de esos hombres se hizo celebración y sus hombros no fueron para cargar madera, sino para acompañar hasta casa a un amigo algo más borracho. A la mañana siguiente
De seguro la resaca sería la invitada. Pero eso ya era otra historia. Viajar para aprender. Mientras miraba mi vida como una línea del tiempo hasta el momento actual, fui consciente que, a mayor cantidad de experiencias vividas, más me conocía y expandía. Cuando hacía cosas nuevas y salía de mi espacio confortable en donde tenía todo bajo control, aprendía a pasos agigantados. Esto me llevó a concluir que, en los momentos en los que había sido más osado, crecía más rápido y la vida se hacía más divertida. Viajar aceleraba ese proceso de conocerme y al mismo tiempo me enseñaba a ser respetuoso y tolerante con las maneras de vivir de otras personas. Al recorrer otros lugares, me impregnaba de nuevas formas de entender el mundo, que surgían como un contraste de mis propias creencias y formas de comprensión de la realidad. Como una canción, mi mente internalizaba una cadena de sucesos dependientes entre sí. Si no viajo, no aprendo. Si no viajo, me quedo. Si no viajo, me estanco. La experiencia suele medirse en años, pero creo que debería medirse en kilómetros. Y no hablo de hacer turismo, ni de contemplar el mundo del otro desde lejos. Hablo de una forma de vida que consiste en explorar y romper viejos paradigmas. Hablo de un despertar de la curiosidad y de una forma de descubrir lo que hay más allá. Viajar es andar sin memoria, recorriendo caminos internos que cobran nuevos sentidos cada vez que expandes tus fronteras. Es convertirse en ciudadano universal y a la vez ser extranjero en tu ciudad. Es sentir de pronto respeto por la cultura local, asombro por lo diferente y admiración por lo desconocido. Es entablar amistad sin pasado ni prejuicio, abrazando almas nuevas bajo la misma luna. Viajar es ir tras tus sueños inconscientes en un proceso que consigue el perdón, el desapego y el olvido, recibiendo con humildad y sencillez una riqueza intangible que te nutrirá por siempre. Mirando a través de los otros. Mientras fui perdiendo la vanidad y la soberbia propias de la inexperiencia, me di cuenta que también podía encontrar en los demás un espejo para mirarme y conocerme mejor. Aunque mi percepción pudiese estar sesgada por mis propias creencias, ellos tendrían un ángulo diferente del mío, una perspectiva de inmenso valor en la medida que me atreviera a escucharla. Sin embargo, yo no estaba acostumbrado a pedir esa retroalimentación sincera a los demás. Cuando alguien me hacía alguna crítica que no era de mi completo agrado, rápidamente caía en la autojustificación de dicha cualidad o conducta o en la negación de la misma, más aún si la forma en la que se realizaba no era la más amistosa. Con el tiempo, y no sin dificultad, entendí que incluso detrás de la peor de las críticas había información que podría usar a mi favor para cambiar y mejorar. Así que me aventuré en un saludable ejercicio de autoconocimiento que consistía en elegir a un grupo de personas que me conocían en diferentes ámbitos y preguntarles por escrito qué cosas tenía que mejorar y cuáles talentos debía aprovechar. Una vez recibidas las respuestas, decidí simplemente contestar «gracias», sin justificaciones ni réplicas, tal como me había enseñado a hacerlo mi amigo Sebastián. Me llevó un tiempo aprender a mirar las respuestas con mesura, sin desanimarme y sin euforias. Cuando me decían que no era bueno en algo donde creía serlo, o cuando veían un talento en mí que ni siquiera yo conocía. Pero al final del ejercicio empezaba a ver con más claridad quién era y quién quería ser. Poco a poco entendí que el autoconocimiento no sería un camino de motivación, como se vendía en la mayoría de los programas de autoayuda y coaching, sino más bien lo contrario. Sería un difícil viaje hacia la humildad y la autoaceptación, porque en la medida en que más me conocía, más aparecerían áreas débiles y solo alguno que otro talento por explotar. De cierta manera, era como si, para descubrir en qué podría ser bueno, antes fuera necesario descartar 1000 cosas en las que era malo, mediocre o regular, con el dolor de la pérdida que conllevaba tal reconocimiento. Necesitaría una buena dosis de sentido del humor y, sobre todo, paciencia, mucha paciencia.
Descubriendo la personalidad. Todos en mayor o menor medida tenemos traumas y experiencias difíciles que nos han marcado. Pero mientras algunas personas consiguen vidas sanas y equilibradas, otras van constantemente de mal en peor. ¿Qué es lo que diferencia a unas de las otras? ¿Y cómo podríamos elegir el camino de autocuidado? Las respuestas son todo un universo por descubrir, dado que en el mundo actual tenemos mucha información sobre cómo evitar una enfermedad física, pero muy poca sobre cómo prevenir una enfermedad mental. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer para mantenernos en equilibrio y evitar enfermarnos psicológicamente? Fue la pregunta que me cautivó. De cierta forma, todos tenemos riesgos de desarrollar algún trastorno o desequilibrio, especialmente si no somos capaces de moderar nuestros comportamientos más instintivos. Así es que, al continuar mi tarea de autoconocimiento, emprendí el estudio de los arquetipos y de los diferentes trastornos de la personalidad. Y aunque me desilusionó profundamente que la psicología clásica destinara tanto tiempo a estudiar personas con problemas y tan poco a ayudar a la gente sana a mantenerse en esa condición, he de confesar que seguí apasionadamente la investigación hasta que finalmente encontraría la psicología positiva que le dio sentido a mis interrogantes. Lo primero fue indagar en el temperamento, una porción de nuestra personalidad muy difícil de cambiar, ya que viene determinada por nuestro ADN y nuestras experiencias tempranas. Afortunadamente pronto descubrí que dentro de nuestra personalidad también existía el carácter, otra fracción que, a diferencia del temperamento, la podíamos ir moldeando día a día con nuestras decisiones libres, comportamientos y aprendizajes. Temperamento y carácter estarían siempre presentes en cada uno de nosotros, configurando nuestra personalidad y forma de ser. ¿Cómo mantener el equilibrio con este juego entre herencia y libertad? Sería el verdadero desafío. Quizás una persona con una personalidad equilibrada sería posible de alcanzar en quien continuamente moldea su carácter, con sólidos valores producto de nuevas experiencias, sanos hábitos y actitudes positivas que fueran recubriendo su temperamento innato hasta alcanzar el escurridizo equilibrio. Si así fuera, para alcanzar esa condición ideal, sería necesario huir de la posición de víctima que lleva a pensar que uno es como es por lo heredado o aprendido en la niñez. Por el contrario, si nuestra posición es la del conductor responsable de su vida, que se moldea, dirige y transforma para mejorar continuamente, estaríamos haciéndonos cargo de nuestras debilidades y fortaleciendo las cualidades. Esa nueva posición implicaría dejar de atribuir a los demás lo que nos sucede, especialmente a nuestros padres, liberándolos de esa carga y siendo solo responsables de habernos dado el inmenso regalo de la vida. Dejar de ser víctima y convertirme en protagonista no ha sido un camino sencillo. Sigo trabajando permanentemente en ello, pero con el tiempo se ha ido transformando en una de las mayores riquezas que puedo atesorar: la libertad de no culpar a los demás del resultado de mis acciones. He de confesar, eso sí, que todavía tengo pendiente dejar de culparme y aceptarme en mi mágica y fascinante imperfección. El valor de las diferencias. Un deportista grande y fuerte difícilmente será ligero y veloz al mismo tiempo, porque son virtudes contrapuestas. Lo mismo sucede con nuestra forma de ser. Por ejemplo, un empresario optimista y visionario difícilmente será detallista y cuidadoso, porque cuando hablamos de personalidad, junto a una virtud, aparece casi de manera simultánea algo por corregir. Imaginemos a 4 personas: Alberto, Bastián, Carlos y Diego, cada una de ellas con sus virtudes y defectos. Alberto en su trabajo es conocido como alguien sistemático, práctico y resolutivo, al que no es extraño ver revisando datos antes de entrar a una reunión. Y aunque tiene poco tiempo, suele llegar a la hora. De vez en cuando tiene conflictos con la gente que no piensa como él, especialmente con los del área de ventas, a quienes considera un poco informales. Calcula cada instante, programa su agenda al empezar su semana. En los ratos libres planifica sus próximas vacaciones. Eso sí, nunca lo hace sin antes tener claras sus finanzas.
Sus amigos siempre recurren a él cuando necesitan una opinión sensata, porque es racional en su análisis y muy bueno a la hora de buscar soluciones. Aunque últimamente no destina demasiado tiempo a juntarse con sus amigos, tal vez porque gasta demasiado tiempo en sus planillas Excel. Bastián, en cambio, siempre está rodeado de amigos, es astuto, entusiasta y parece que en cada lugar conoce a alguien. La semana pasada chocó su auto e inmediatamente se acordó de su amigo del taller. Suele llegar tarde a las reuniones, pero se las arregla para que se note lo menos posible. Su optimismo le funciona bien en casi todo, menos a la hora de calcular el presupuesto, porque pese a que se le acercan las próximas vacaciones, aún no decide qué hacer, y no por falta de opciones, sino porque este mes ha gastado más de la cuenta. Sin embargo, siempre encuentra la forma de hacer lo que quiere, con o sin dinero. Parece que todos quieren estar con él. Carlos, desde pequeño, fue visionario. Siempre encontraba oportunidades donde los demás veían problemas. También chocó su auto esta semana, pero el problema para él es que no encuentra los papeles del seguro y a pesar de eso, ya está pensando en las posibilidades que le ofrecen los nuevos vehículos híbridos. Es que Carlos es generalista y holístico en su análisis, pero también muy malo con los pequeños detalles. Dicen de él que es capaz de ver soluciones sencillas en situaciones que para los demás parecen muy complejas, o por el contrario, es capaz de hacer complejas las trivialidades más simples de la vida. Sus amigos lo estiman mucho, pero tienen que lidiar con sus eternas distracciones y con su dificultad para estar presente. Para Diego, en cambio, los detalles ilustran principios y un pequeño error es una muestra de la falta de preocupación por lo que se está haciendo. Es que para él no existen las cosas a medias, o se hacen bien a la primera o no se hacen. Tal vez por eso, la calidad es una de sus grandes virtudes, aunque no la única, porque también es conocido por su capacidad de hacer tareas de manera simultánea. Sus críticos dicen que a veces se pierde entre los árboles sin ver el bosque completo, y también que aunque es muy amable, a veces es demasiado rígido con los procesos. Por cierto, siempre llega antes de la hora prevista. Todos nos parecemos a alguno de estos personajes. Alberto, racional. Bastián, emocional. Carlos, visionario. O Diego, detallista. Tal vez incluso a un par de ellos. Pero nadie tiene las virtudes de los cuatro a la vez, porque no se puede ser una cosa y la contraria al mismo tiempo. Tenemos una propensión natural a ser más hábiles en una dirección, como un zurdo es más hábil con su mano izquierda, pero junto a esa habilidad natural aparecen las áreas donde necesitamos mayor apoyo o refuerzo. Mientras reflexionaba sobre personalidad y talento, una vez más pensé en nuestra curiosa forma de enseñar a los niños. Si un niño es bueno para el deporte y malo para las matemáticas, se le deja sin hacer deporte para que estudie matemáticas, con lo que se consiguen dos cosas: que odie las matemáticas y que no explote sus talentos. Al final de mi paseo por la psicología, sabía algo más de mis límites y zonas que requerían refuerzo, y empecé a intuir cuál era mi talento y cómo tenía que trabajarlo para hacerlo crecer. A fin de cuentas, solo trabajando centrado, él podría alcanzar el éxito, y si es que el éxito no existiera, al menos la resbaladiza felicidad. El talento. Cuando estamos trabajando con nuestro talento, desaparece el cansancio, brota la motivación y aumenta la satisfacción personal. Por eso, no deberíamos derrochar el tiempo cumpliendo intereses de otros o trabajando en proyectos que nos alejen de nuestras aptitudes naturales. La clave para el éxito personal a veces es más sencilla de lo que parece. Y una parte importante pasa por encontrar el talento y explotarlo con pasión. Trabajar en lo que nos gusta y en lo que somos buenos al mismo tiempo es un paso fundamental que nos permite aportar a la sociedad desde donde mejor podemos hacerlo, y en la medida en que más contribuimos nos sentimos más útiles, valorados y queridos, ampliando nuestra percepción de bienestar y realización.
Al mismo tiempo, desde nuestros talentos es más fácil movilizar nuestras acciones hacia el sueño que queremos alcanzar. Cuando tenemos claro un propósito en la vida, se nos hace más fácil encontrar los recursos necesarios para alcanzarlos. Al aclarar el qué, comienzan a surgir los cómo, cerrando así un círculo virtuoso que empieza simplemente en atreverse a hacer lo que estamos llamados a hacer por nuestras aptitudes naturales. Y todos tenemos talentos. Desde que somos pequeños, poseemos facilidad natural hacia unas actividades y mayor dificultad para otras. Sin embargo, eso no quiere decir que esté todo hecho. Es necesario identificar en qué somos talentosos, en qué áreas necesitamos ayuda y dónde queremos llegar. Y con esos 3 elementos podemos comenzar el trabajo de ir moldeando hacia esa mejor versión de nosotros mismos que buscamos alcanzar. Es un proceso que lleva tiempo, que implica reconocerse y aceptar hasta encontrar el don que debemos potenciar. Y vale la pena el esfuerzo, porque nunca seremos realmente buenos en algo si no aprovechamos nuestros talentos y si estos no despiertan nuestra pasión. Una de las ventajas del mundo global es que es posible trabajar en lo que nos gusta y encontrar clientes en cualquier lugar del mundo. Hace no demasiado tiempo, si descubrías un talento que no tenía demanda en tu entorno cercano, era bastante difícil poder explotarlo. Afortunadamente, eso cambió y hoy lo importante es ser bueno en algo, porque el mercado es infinitamente grande, casi para cualquier actividad. Así que no quedan demasiadas excusas para atrevernos a vivir enfocados en nuestros talentos. Si bien es cierto, desarrollar el talento puede llevarnos al éxito, entendiendo éxito como ser la persona que quieres ser, ayudarnos a ser personas más felices y a contribuir más a la sociedad, esto no quiere decir que debamos descuidar nuestras áreas más débiles, ya que al no tener un desarrollo mínimo, podrían actuar como piedra de tope en el camino hacia el desarrollo de nuestro máximo potencial. ¿Cómo podemos distinguir el talento? Muchas veces, nuestros padres, colegas, amigos o personas que nos conocen desde niños distinguen nuestras habilidades antes que nosotros mismos. Por eso, escucharlos suele ser una buena manera de ratificar si nuestras intuiciones son correctas. Sin embargo, la mejor forma de descubrir el talento está en nosotros mismos, identificando las tareas que nos afloran con mayor naturalidad, aquellas en las que fluimos, nos emocionamos y nos divertimos hasta encontrar un trance que nos lleva a perder la noción del tiempo y el apetito y que después de haberla realizado nos hace sentir absolutamente plenos por un instante. En ese momento podemos tener certeza de que estamos sobre el talento que deberíamos desarrollar. Descubrirlo es solo el principio. La constancia y el trabajo harán casi todo lo demás. La importancia del propósito. Un propósito trascendente podía ser la manera de dar sentido al proceso de búsqueda interior que había iniciado y me permitiría centrar mis acciones en esa dirección. ¿Qué oportunidades debería tomar y cuáles dejar pasar? ¿En qué acciones gastar mi tiempo y mis energías? Serían preguntas más simples de resolver al tener un propósito claro, porque conocer el talento y las áreas donde necesitas apoyo es un paso importante en el autoconocimiento. No obstante, hasta que no se tiene claridad hacia dónde ir, no se tendrá la fase de autodiagnóstico completa. Simplemente descubrir un talento y no volcarlo sobre un sueño sería un esfuerzo en vano. Todo lo anterior me llevó a tener cada vez más conciencia de la necesidad de identificar el sueño que movilizaría mis acciones. No solo porque me permitiría elegir entre lo que me interesa y lo que no quiero en la vida, sino porque además me daría la fuerza necesaria para levantarme cada mañana con ilusión y optimismo. Empezar con un objetivo en mente ayuda a encontrar motivación en los momentos de dificultad y a sobreponerse de los fracasos. Un gran sueño es el canalizador de los talentos, agudiza el ingenio frente a cualquier aprieto y da la fuerza necesaria para botar los obstáculos del camino. Con la certeza de lo importante de definir un propósito para desarrollar los talentos,
El dilema era entonces, ¿cómo encontrarlo? ¿Dónde está ese propósito que hará brillar mis ojos? ¿Dónde está ese proyecto que inundará mi ser y contagiará a los demás? En la mente no, muy probablemente. De seguro andará dando vueltas entre las convicciones más profundas del corazón. Al buscar mi propósito, me encontré con dos barreras. La primera, la limitación sobre lo que creía que era posible conseguir. De cierta manera, mis propias creencias actuaban como un estrecho marco delimitando mis posibilidades. Me di cuenta de que no podía llegar más lejos de lo que ellas me lo permitieran, así es que para abrir el marco de lo posible, no tuve más opción que entrar en el intenso ejercicio de flexibilizar mis posturas más severas y restrictivas, cuestionándome esas mini verdades que me impedían crecer. La segunda barrera estaba en mi corazón y era el miedo, el temor al fracaso, a no ser suficientemente bueno, un temor que me hacía colocar metas fáciles de alcanzar y que no me desafiaban a nada nuevo. Tomé conciencia de que evitar el fracaso era evitar el éxito, porque ambos estaban en la misma senda. Sin duda, muchas creencias limitantes y muchos miedos me faltan aún por afrontar, pero reconocerlos y dar la pelea es mi clave para avanzar y cruzar las barreras de mi mente y mi corazón. El éxito esperado. Camino imaginariamente, avanzando por una línea del tiempo, hasta llegar al momento en que los sueños comenzaron a hacerse realidad. Y desde ese punto en mi futuro, giro la vista al pasado y escribo. Y cuando menos lo esperas, se despejan las vías. La tensión sale de tus dientes y la velocidad llega a tus pies. Levantas la vista y sientes el horizonte. Cicatrices sin heridas te hacen experto. Errores del pasado más sereno y sensato. Estoy aquí y me reencuentro porque sé que es mi momento y no lo dejaré pasar. Imagino y me gusta. Pienso y me ilusiono. Sueño y nadie me despierta. Corro y esta vez nadie me detiene. Mi cerebro se ha vuelto adicto a seguir avanzando y mientras pierdo la noción del presente, mi mirada aclara un futuro que solo existe en mi imaginación. Estiro la mano y lo siento cerca. Actúo como si fuera real porque mi mente ya le ha dado forma y mi corazón le ha puesto el alma. Es mi sueño, mi visión, mi propósito, y todas las acciones cobran sentido cuando se orientan en él. Cuando el éxito llega, cualquiera es capaz de reconocerlo. El sueño que construiste antes seguirá siendo invisible para casi todos. Solo lo verán locos como tú, constructores de lo imposible y amantes de lo que aún no existe. Gestión emocional. Las habilidades de liderazgo pueden aplicarse en uno mismo, en un equipo o en un colectivo de personas. Junto a Maite y Sebastián, habíamos concluido que era posible avanzar en cualquiera de estos niveles al mejorar nuestra capacidad de diagnosticar, de gestionar las emociones y de pasar a la acción. En el autoliderazgo, esa capacidad de diagnóstico equivale a conocerse mejor, lo que implica entender quién soy, de dónde vengo y hacia dónde quiero ir. La capacidad de gestionarse emocionalmente es la segunda habilidad que necesito desarrollar. Y aunque sé que esa destreza está siempre presente en las personas que alcanzan buenos resultados, desconozco aún cómo encontrar esos estados emocionales útiles para mi propósito. Así fue como una nueva pregunta se instaló en el debate. ¿Es la gestión emocional una habilidad innata o es más bien algo que también se puede aprender y entrenar? Quienes nacimos en el siglo pasado somos por lo general analfabetos emocionales, y lo poco que sabemos del tema se lo debemos al rigor de la vida misma, a través del deporte, quiebres, reuniones sociales o circunstancias donde hemos necesitado habilidades emocionales. En mi caso no ha sido diferente al de la mayoría de las personas, ya que pese a haber pasado por excelentes universidades y escuelas de negocios en diferentes países,
jamás recibí instrucción formal sobre gestión emocional. Y aunque hoy es evidente que afecta la productividad y contribuye a alcanzar los propósitos buscados en las organizaciones, las emociones no tuvieron mucho espacio en la formación de un gerente o de un empresario. El caso de mis socios no fue demasiado diferente al mío, por lo que al revelarse que ninguno de los tres sabía cómo entrenar esas habilidades, nos introdujimos en el desconocido universo de las emociones hasta encontrar los lazos con el mundo racional y emotivo del que veníamos. Nuestro primer puerto fue Londres, donde nos fuimos a pasar 9 días con Richard Bandler, el famoso coautor de la PNL, Programación Neurolingüística. La PNL, desde la década de los 70, indagaba en el inconsciente y las emociones. Sin embargo, en el mundo empresarial, era vista con recelo y desconfianza. Durante esos días, y con la certeza de estar investigando en equipo, profundizamos en el mundo del inconsciente, las fobias y la hipnosis ericksoniana, abriendo puertas del conocimiento que eran totalmente desconocidas para nosotros hasta ese momento. Al regresar a Valencia, parecíamos niños descubriendo nuevos juegos, repasando y practicando lo que habíamos asimilado en los días de intenso entrenamiento en la capital del Reino Unido. Con el correr de las semanas, volvimos a nuestra rutina de trabajo, con talleres y sesiones de coaching, mientras los conceptos decantaban como el buen vino en nuestra conciencia. Algunas técnicas resultaron ser muy útiles y aplicables, mientras que otras fueron quedando en el cajón del olvido, como suele suceder después de cualquier proceso de aprendizaje. A pesar de que la mayoría de las técnicas funcionaban bien en la práctica, algunas de las dudas que surgieron tenían que ver con la validez científica de lo que habíamos aprendido, por lo que no nos quedó más remedio que continuar la exploración en nuestro proceso de comprender las emociones y sus conexiones con la razón. La neurociencia fue nuestro segundo puerto de destino. Quizás porque nos pareció que el avance de la tecnología, que hacía posible estudiar el cerebro de las personas vivas, le daba cierta ventaja en relación con la PNL, que se basaba mayormente en la observación del comportamiento. A esas alturas, no encontramos nada que vinculara el liderazgo y la incipiente neurociencia. Por lo tanto, iniciamos nuestro propio camino contactando expertos que nos permitieran entender cómo funcionaba la relación entre mundos tan distantes. Nuestras primeras conversaciones de neurociencia y liderazgo fueron con Miguel Maraval, PhD, un vecino que trabajaba como investigador en el Instituto de Neurociencias de Alicante. Luego, con Steven Pelmans, PhD, un reconocido profesor de liderazgo que empezaba a interesarse también en neurociencia, y así sucesivamente de un experto en otro en donde encontráramos posibilidad. Y las conclusiones iniciales no fueron demasiado alentadoras, ya que muchas de nuestras hipótesis sobre las relaciones entre liderazgo y neurociencia, aunque no podían ser desmentidas, estaban lejos aún de ser demostrables científicamente. Afortunadamente, en ese momento Maite se adentró en el estudio de la neurociencia, uniendo puntos y entregando propuestas que nos hicieron mucho sentido. Años después, asistiría a un entrenamiento en la Academia de Neuroliderazgo de Barcelona, donde para mi sorpresa, corroboraría lo señalado por mi amiga años antes. Derribando mitos. Tal vez la idea generalizada de que las emociones se localizan lejos del cerebro refleja de cierta manera nuestra distancia del conocimiento de la gestión emocional, o tan simplemente al hecho de que hemos subestimado la inteligencia de la emoción. La gente suele decir que las emociones están en el corazón, pero en el corazón solo podemos encontrar sangre, válvulas o ventrículos. Las emociones en realidad se alojan en una serie de organelos de nuestro sistema límbico, uno de los 3 cerebros que coexisten junto al sistema reptiliano, responsable de las funciones más básicas, y al neocórtex, que realiza los procesos mentales más complejos. El sistema límbico está formado por varias estructuras cerebrales que almacenan la memoria, la atención, instintos sexuales y, por supuesto, las emociones, que junto a los otros 2 cerebros, reptiliano y neocórtex, actúan usando el 100% de su capacidad para ayudarnos a comprender la realidad. Aunque utilizamos el 100% de nuestro cerebro,
solo una pequeña parte de los procesos mentales son conscientes. Es decir, usamos los tres cerebros como un solo sistema con toda su capacidad disponible para realizar casi cualquier actividad, tal como lo demuestran las pruebas de imagen funcional. No obstante, no tenemos conciencia de ello, porque la mayoría de los procesos son automáticos e inconscientes. ¿Y qué hacemos entonces para aprender o mejorar si ya usamos toda la capacidad de nuestro cerebro? La respuesta no está en que empecemos a usar nuevas zonas, sino en la neuroplasticidad, que en palabras simples es la capacidad infinita de nuestro cerebro de adaptarse y cambiar, creando nuevas conexiones neuronales. Sin emoción, no hay razón. Ahora bien, nuestro cerebro recibe de forma permanente millones de estímulos diferentes desde el exterior, a los que evidentemente no puede atender de forma simultánea, ya que no tiene la capacidad de procesarlos al mismo tiempo. Por lo tanto, lo que hace para ayudarnos a sobrevivir en este mundo lleno de estímulos es capturar solo la información que es relevante, eliminando de nuestra atención todo lo demás. ¿Cómo distinguimos cuál es la información relevante de la que no lo es? Aquí es precisamente donde entran en juego las emociones, ya que nuestro cerebro, a través del SAR o sistema de activación reticular, solo dejará entrar los estímulos que contengan una carga emocional. Dicho de otra manera, si algo no tiene carga emocional, nuestro cerebro lo elimina. Por lo tanto, podemos sostener que sin emoción no hay razón. Imagina por un instante que vas a ser padre. Cuando recibes la noticia, automáticamente comienzan a aparecer en la retina las tiendas de bebés, los padres con niños pequeños y las mujeres embarazadas. Y si luego me doy cuenta de que tenemos que cambiar el auto a uno de 3 corridas de asientos porque crecerá la familia, inmediatamente la ciudad se llenaría de autos con las características que acabamos de elegir. Por supuesto, eso no significa que antes los vehículos o los coches de bebé no estuvieran allí. Pero es la nueva carga emocional la que permite que ahora le prestemos atención y aparezcan en nuestra retina. El mismo efecto se produce cuando un emprendedor sueña con hacer una empresa. En la medida en que tiene una carga emocional disponible, surgen oportunidades de inversión o emprendimiento. Si la carga emocional disminuye, automáticamente también lo hacen las oportunidades de negocio. Este primer enlace nos lleva a una conclusión muy relevante en la gestión emocional. El mundo se transforma en función de las emociones que tenemos, haciendo aparecer o desaparecer una parte del mundo que nos rodea. Constructores de la realidad. Frente al mismo hecho, podemos tener diferentes interpretaciones o significados que terminan construyendo una realidad única para cada individuo. Es así como los mismos hechos pueden ser un problema o una oportunidad en función de cómo los veamos. Y esa mirada depende de la estructura de creencias, de las emociones que dejemos dominar y de la forma de comprender la vida. Por lo que, exceptuando las grandes desgracias de la vida, nuestra realidad tiene más que ver con la forma en la que interpretamos lo que sucede que con los hechos mismos. ¿Cómo podemos entonces utilizar el cerebro a nuestro favor para construir una realidad que nos empodere, nos movilice y nos dé felicidad? ¿Y cómo podemos alejarnos de emociones que nos hundan en la silla de la víctima? La respuesta a ambas preguntas está en las interrogantes que nos planteamos. Podemos modificar una parte importante de la realidad que percibimos si somos capaces de instalar en nuestro inconsciente las preguntas correctas. Es decir, aquellas preguntas que nos lleven a estados emocionales útiles, constructivos y positivos. ¿Qué es lo bueno de esta situación? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué tengo que agradecer hoy? Entre muchas otras. Las preguntas que nos planteamos irán modificando la percepción que tengamos de la realidad. Si nos preguntamos qué motivos tenemos para estar felices, nuestro cerebro se encargará de buscar las respuestas y ponerlas frente a nuestros ojos. Lo mismo sucederá en sentido contrario. La realidad, nuestra casa, las creencias, los cimientos,
las emociones, la estructura, las preguntas, el martillo, y tú, el arquitecto. Por lo tanto, si somos los arquitectos de nuestra realidad, y podemos cambiarlas y modificar los hechos, sino simplemente cambiando la forma en la que los percibimos y nos enfrentamos a ellos, ¿por qué entonces no nos construimos una casa más bonita? Excelencia emocional. La realidad desaparece cuando no existe carga emocional, ya que nuestro cerebro se encarga de eliminar esa información para prestar atención a aquellos impulsos externos que sí la tienen. Lo que quiere decir que no podemos pensar acerca de algo si no tiene cierta relevancia emocional. Sin emoción, no hay razón. Sin emoción no hay memoria ni aprendizaje. Por el contrario, un exceso de emoción también puede ser negativa y llevarnos a la pérdida de la razón y actuar en base a la euforia, al exceso de optimismo o a una percepción excesivamente sesgada de la realidad. Por eso, la clave para una buena gestión emocional está en encontrar la emoción templada, es decir, aquella que no sea demasiado baja, como para que nuestro cerebro deje pasar las oportunidades, ni demasiado alta, como para que distorsionemos demasiado la realidad y caigamos en una reacción de estrés. Y ahora que sabemos que nuestras emociones y nuestra razón están estrechamente relacionadas, deberíamos preguntarnos cómo hacer para que ambas trabajen como un equipo en la misma dirección. Porque muchas veces, consciente y cognitivamente, tenemos muy claro lo que queremos. Sin embargo, a la hora de actuar, hacemos justamente lo contrario. Decidimos que queremos aprender inglés. Nos compramos un curso completo de la BBC y luego, con suerte, hacemos los 2 primeros capítulos. Decidimos bajar de peso y justo después nos comemos un trocito de chocolate para premiarnos por la excelente decisión que acabamos de tomar. Decidimos ponernos en forma. Pagamos 6 meses de gimnasio y vamos solo las 3 primeras semanas. Nuestra vida está llena de ejemplos en los que nuestro cerebro consciente, neocórtex, y nuestro sistema emocional, sistema límbico, trabajan en forma absolutamente descoordinada e incluso contradictoriamente. Y para alcanzar nuestros objetivos y propósitos, necesitamos ajustar nuestras decisiones conscientes con nuestros impulsos inconscientes. La forma de hacerlo es precisamente conectando con nuestras emociones. Así, emoción y razón son un solo equipo, trabajando a tu favor. Hechos y emociones. Como hemos comentado anteriormente, nuestra formación en la cultura occidental ha sido prácticamente olvidada en asuntos de gestión emocional. Sabemos que con disciplina podemos dominar nuestro comportamiento para actuar en la manera en que planificamos, pero por lo general no sabemos cómo dominar nuestras emociones. Es verdad que muchas veces nuestras emociones nos dan pistas sobre cómo nos encontramos y nos obligan a escucharlas. Pero en otras ocasiones, lo que sentimos no tiene relación directa con algún hecho y, por lo tanto, debemos ser capaces de ajustar la emoción a lo que está sucediendo realmente. Visto en un ejemplo, si la razón por la que nos encontramos tristes tiene que ver con una ruptura sentimental, no hay problema. Es más, resulta necesario para volver a reinventarnos. Pero supongamos que han pasado 3 años y aún seguimos tristes. En ese caso, el hecho y la emoción se encuentran separadas por un horizonte de tiempo y por lo tanto podemos plantearnos si vale la pena reconstruir esa emoción de tristeza cada día. Incluso, a veces, nuestros estados emocionales no están relacionados con un hecho concreto, sino que con las creencias preconcebidas de nosotros mismos. En ese caso, sin ninguna duda debemos intentar rediseñar nuestro estado de ánimo. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Cómo podemos habitar nuevas emociones que nos permitan cambiar de estado de ánimo y que nos abran nuevas posibilidades? No es una respuesta sencilla, pero al menos vale la pena entender que no somos víctimas de nuestros estados emocionales. Está en nosotros replantearnos creencias, aprender a escuchar la inteligencia que se esconde detrás de cada una de ellas y, sobre todo, ser conscientes de que tenemos la libertad de elegir ser felices. Construyendo planes efectivos. Como he expresado anteriormente,
son 3 pilares los que se necesitan para mejorar la calidad de nuestras intervenciones de liderazgo: el diagnóstico, gestión de las emociones y la acción. No vale diagnosticar y gestionar el estado emocional si finalmente los planes se quedan en el papel o en la imaginación. Porque lo único que cambia y transforma la realidad es la acción. Como es de esperar, la acción está también siempre presente en las personas que alcanzan grandes objetivos. De cierta forma, consiguen llevar a la práctica lo que imaginan en sus propósitos. ¿Cómo lo hacen? Pensemos un poco acerca del proceso. ¿Compraste alguna vez un curso de idiomas y luego apenas lo empezaste? ¿Te inscribiste en el gimnasio por 6 meses y fuiste solo un par de semanas? Es así como muchos de nuestros planes terminan siendo meras intenciones. En estos casos, en los que los planes se quedan solo en intenciones, existe una desconexión entre decisiones conscientes y hábitos inconscientes. Nuestro cerebro racional, el neocórtex, indica una dirección diferente a nuestro emocional sistema límbico, que finalmente termina imponiéndose y ganando la batalla. ¿Qué podemos hacer para que trabajen como un equipo en la misma dirección? Lo primero es explorar las convicciones que nos llevan a querer realizar ese plan. Tal vez son motivaciones transitorias o pasajeras que desaparecen al poco andar y dejarán nuestro plan a medias, debilitando nuestra autoestima y confianza en nosotros mismos. Por eso, es fundamental, antes de actuar, identificar el por qué ese plan es realmente importante para nosotros. Si las razones que encontramos no tienen el peso y la contundencia necesaria, es mejor no iniciar. Debido a que un plan sin profundas convicciones es como un vehículo sin ruedas. Da lo mismo la cilindrada del motor. De todas maneras, no te llevará a ningún destino. Lo segundo es entender qué rol debes jugar, con qué recursos cuentas y cuáles son los aspectos críticos que debes controlar. Y finalmente, ponerte metas pequeñas y accesibles de alcanzar, que te permitan ir avanzando paso a paso y premiándote en el camino cada vez que subes un nuevo peldaño que te acerca a tu propósito. El fracaso es una opción. Nada limita tanto la capacidad de actuar de una persona como el miedo a fracasar. Puesto que no contempla el fracaso como una opción posible, se propone metas que están dentro de lo que se puede alcanzar con alta probabilidad, desaprovechando su verdadero potencial. Por eso, es fundamental en cualquier proceso de autoliderazgo resignificar el fracaso y entenderlo como parte esencial del camino hacia un propósito importante y significativo. Del fracaso surge la resiliencia y la capacidad de reinventarse. Por eso, lo importante no es evitarlo, sino aprender de él y adaptar lo necesario para seguir avanzando en búsqueda del propósito. Aprender a mirar nuestros miedos, aceptar que existen y aprender a convivir amistosamente con ellos para que no limiten nuestro propósito es la propuesta. La vida de cada uno tiene un sentido, una misión y un legado que dejar. Pero no es posible alcanzarlo sin reconocer que al mismo tiempo tendremos caídas, errores y fracasos. Por eso es esencial replantearnos la relación que tenemos con nuestras caídas pasadas y las que vendrán. A veces, lo mejor que te puede pasar es recibir un ladrillo en la cabeza. Te rompe, te derrumba, te aniquila, te destruye, te hunde, te desarma, te despierta, te espabila, te enciende, te limpia, te ilumina, te levanta. Pero para que explote tu burbuja, primero necesitas construirla con tu propio esfuerzo, con la ayuda de tus aduladores y la colaboración de los que callan. Crearla no es como inflar un globo a bocanadas de dióxido de carbono. Es un trabajo inconsciente pero sutil, constante y progresivo, hasta que alcances tu esfera perfecta. En la medida que crece, se hace más frágil e inestable. Pero mientras siga entera, es tenue, transparente y hermosa, para que no notes que estás dentro. Hermosa, suave y venenosa, para distorsionar todo lo que miras a través de ella. Te aturde, te enloquece, te emborracha, para que creas que todo es cierto. Y aunque por física de la vida es solo cosa de tiempo que explote, hará que no lo notes,
sino hasta que se encuentre con el primer ladrillo que la reviente. Cuando puedas abrir un ojo, porque el otro te quedará cerrado y morado, verás que la burbuja desapareció, sin dejar rastro, como si nunca hubiese existido, y la gravedad te pegará al piso. Ya no flotarás y ya no irás con la corriente. Tu nuevo envoltorio se llamará fracaso y espantará a cualquiera que nunca haya caído de su burbuja. Solo y en silencio, te harás amigo de la pausa y la paciencia, y poco a poco aprenderás a querer tu fracaso. Más humilde y sincero que la burbuja, tu polvo te sanará de ego, y su amargura limpiará tus ojos y aclarará tu mirada. Y aunque a veces no será fácil entender qué te hizo subir y caer de tu burbuja, cuando te dejes de preguntar, te empieces a perdonar y puedas aceptar, volverás a creer, volverás a andar y agradecerás al ladrillo que te hizo tropezar. Atrévete a avanzar. ¿Será que el tiempo te ha desviado del camino? ¿Será que las exigencias han consumido tu destino? Profesional, empresario, deportista, estudiante, profesor, emprendedor, gerente, proveedor, amigo, compañero, responsable. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste solo tú? Sin roles, sin objetivos, sin metas, sin prisas. ¿Cuándo fue la última cita contigo? Tu esencia, tu propósito, tu destino. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué te importa de verdad? O más importante aún, ¿qué te importa de verdad? ¿Estás seguro que este es tu trabajo y esas son las personas con las que quieres estar? ¿Vives o sobrevives? ¿Y si esta fuera la última semana de tu vida? ¿La usarías en hacer lo que estás haciendo? ¿O tal vez harías algo más? ¿Distinto? ¿Diferente? ¿Dejarías alguna conversación pendiente? No lo hagas. Simplemente atrévete, sincérate, abre tu corazón. Guarda el miedo en el cajón y pon coraje en tu pantalón. Escucha con atención, perdona sin razón y ama sin contemplación. Vive. Ahora es el momento. ¿Qué esperas para moverte? Evalúa, piensa, decide y actúa. Reflexión final. Vivimos los tiempos de mayores cambios en la historia de la humanidad. Nuestra tecnología ha crecido de manera exponencial y ha entrado sin invitación en la vida de todos nosotros. Sin asimetrías de la información, los conocimientos que antes estaban reservados solo para los expertos, ahora están a un solo clic en nuestros bolsillos, y las distancias que antes eran eternas se redujeron gracias a las redes sociales que nos acercan a familiares y amigos en cualquier lugar del mundo, a unos pocos segundos. Pero temo que, a pesar de estas ventajas, nos estamos olvidando de lo trascendental. Tal vez, obnubilados por lo sorprendente, hemos descuidado lo importante. De pronto parecemos estar más preocupados de los me gusta que recibimos que de quién está a nuestro lado. Estamos desconcertados y sorprendidos por esta nueva realidad donde un me gusta no equivale a un abrazo, ni un emoticón jamás reemplazará a una sonrisa. Por eso, en esta carrera de locura y velocidad, necesitamos urgentemente regresar a lo medular, a lo simple y a lo esencial. El mundo cambió y no parará de cambiar. Nanotecnología, genética o inteligencia artificial están ya a puertas de llegar a nuestra cotidianidad, trayendo nuevos cambios en nuestras formas de vivir, amar, criar y trabajar. Y es normal que este panorama nos genere miedo e incertidumbre. No obstante, por muy grandes que sean estos cambios, seguirá dependiendo de nosotros el sentido que les queramos dar. Adaptación, flexibilidad y cambio serán pilares para ir aprendiendo a vivir en un entorno que es nuevo y desconocido para todos. No será fácil,
y seguramente tendremos que asumir más de alguna pérdida en el camino, ya que nadie nos preparó para el mundo que vendría. Pero tenemos motivos para seguir siendo optimistas y algunas pistas sobre cómo avanzar. Porque la clave está siempre en empezar desde nuestro interior, conectando con quienes somos y descubriendo día a día el propósito más trascendente de nuestra pequeña pero inigualable existencia. Y mientras vamos descubriendo, volvamos a conversar como hermanos que caminan hombro con hombro un sendero hasta el cansancio, y volvamos a conectar con Dios, con otros y con nosotros mismos. Y volvamos a soñar hoy, mañana y siempre. A fin de cuentas, el viaje es el camino, y nuestra simple presencia tiene sentido. Sí, todo el sentido.